pienso como tres ejes en por qué, no sé si todas, pero sí la mayoría de estas historias son parte de Luján Historias Subalternas. El primer elemento me parece que tiene que ver con que, a ver, y otra aclaración, muchas de estas historias están personificadas en alguien, ¿no? Hay un personaje, lo digo en el sentido literario, no en un sentido despectivo, ¿no? Hay un personaje, pero en realidad ese personaje siempre representa o expresa colectivos sociales, ¿sí? Es decir, en definitiva las historias, aun cuando estén protagonizadas por determinadas personas, siempre de alguna manera refieren a colectivos sociales. Y entonces, bueno, un elemento común que tienen varias de estas historias es que han sido estos colectivos, para ponerle un nombre, si se quiere hasta elegante, hostigados por el poder en sus distintos momentos históricos. Y cuando digo hostigados por el poder, digo reprimidos por el poder, encarcelados por el poder, desaparecidos por el poder, bueno, y todas las prácticas. Y cuando digo poder también, porque está uno como docente de secundaria a veces plantea, bueno, ¿qué es el poder? Y sale rápidamente el poder político, ¿no? Pero voy más allá, digo, el poder en todas sus expresiones, ¿no? El poder religioso, poder económico, poder político también, obviamente, el poder estatal, y cómo eso interactúa. Porque a veces el poder político, o generalmente el poder político está al servicio de los otros poderes. Hay momentos históricos, no han sido muchos en Argentina, donde ha habido alguna especie de disputa entre esos poderes. Pero cuando hablo del poder, hablo de toda esa, en todo ese universo que conforma el poder. Entonces han sido sujetos hostigados por el poder. Hostigados, digo, en la práctica, físicamente. Un segundo elemento que está vinculado directamente al primero y que a veces, sin embargo, no aparece porque no tiene tanta materialidad en principio, porque, digamos, el hostigamiento represivo, bueno, tiene materialidad, la bala de goma, la cárcel, ¿no? Pero el hostigamiento discursivo no tiene en principio no tiene tanta materialidad. Y ahí hay un segundo elemento. Estos sujetos, estos colectivos sociales, han sido también hostigados discursivamente. Y han sido hostigados discursivamente como forma de legitimar el otro tipo de hostigamiento. Fíjense hasta dónde es necesario este hostigamiento discursivo, que aún en el periodo donde uno puede pensar, bueno, había una arbitrariedad absoluta en el hostigamiento del poder hacia determinados sujetos, aún en ese periodo, como fue el periodo de la última dictadura cívico-militar, hubo un fuerte componente discursivo, previo, durante e incluso posterior, para justificar el accionar. Está bien, podemos discutir si se sabía la profundidad de la represión, pero que había cosas que no estaban bien se sabía, digamos, que el vecino desaparecía se sabía en Luján, porque yo tengo, digamos, todos tenemos nuestros relatos familiares donde sabemos, che, a fulanito sí, nosotros supimos que lo desaparecieron. Pero se había generado todo un discurso que en una parte, digamos, aparece en el libro, que en el caso de Luján estaba orquestado por el Regimiento 6 de Mercedes, que trabajaba con publicaciones en los diarios, con comunicados donde invitaba a delatar al vecino que era subversivo, ¿no? Ahí aparece el término. Porque hay un tercer elemento que acompaña muchas de estas historias y de estos sectores sociales, que tiene que ver con algo que Osvaldo Bayer dice, este historiador, este imprescindible, dice muy a menudo, que es la ética de la historia, ¿no? Dice la ética de la historia. Osvaldo no se explaya sobre ese concepto porque tiene toda su producción de décadas que lo explican, ¿no? ¿Qué es la ética de la historia para Osvaldo Bayer? Es la dignidad del ser humano, de los más pobres, la igualdad, los derechos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aparecen en muchas de estas historias la ética de la historia, que yo le agregaría. Habría como dos éticas de esta ética en la historia, como dos tipos de ética, digamos. La ética individual, que piensa todo esto, pero se queda en su casa, que no entra nunca en contradicción, ¿sí? Y la ética en la acción, que es la ética que sale a buscar al otro, porque la ética en acción es ética colectiva, ¿no? Sale a buscar al otro y es capaz de transformar, o por lo menos pretender transformar, de pretender cambiar, ¿sí? Esta palabra tan linda que es cambiar.
y que yo no voy a aclarar que se puede cambiar para mal o para bien. Para mí decir se cambia para bien es redundar, porque estos personajes soñaron siempre cambiar para bien, ¿sí? Lo otro puede ser retroceso, no cambio, es otra cosa. La ética en la acción permite cambiar, transformar.